Bienvenidos a la sección de Enigmas y Misterios de Podcast 10 Minutos Más. Con ustedes, Leonardo Jiménez. Acumulada. Y cómo no, volvemos a registrar las fluctuaciones electromagnéticas en la antena principal de nuestra base de operaciones. Es el momento de conectar las coordenadas de superficie y sintonizar la frecuencia de lo inexplicable. Llega el informe táctico de Enigmas y Misterios, comandado por el ojo clínico de implacables de nuestro perito del oculto, Leonardo Jiménez, como mi experiencia como escritor. En este refugio no nos conformamos con las explicaciones prefabricadas ni con los parches de tranquilidad que el sistema comercial de la superficie vende con calma para calmar el pánico colectivo. Aquí venimos a contar la verdad, a pecho descubierto, los archivos más oscuros y perturbadores del pasado, las conspiraciones de la historia oficial que intenta mantener bajo el radar y los secretos que desafían toda lógica nacional. Leo con la linterna táctica apuntando directamente hacia el interior de la anomalía, los sistemas operativos al 100% y el transmisor en línea desvela el misterio y arroja la luz sobre la sombra en directo aquí en pocos minutos más. Pues, ¿qué sería la literatura sin la atmósfera, no? Porque hay algo que muchos grandes escritores saben hacer y que casi nunca se enseña. No se enseña lo que es crear atmósfera. Porque la atmósfera no es la trama, no es el personaje, no es el diálogo. Es algo anterior a todo eso, algo que ya existía antes de la escritura. Y es algo que empieza antes incluso que la historia. La atmósfera en la literatura es eso que sientes, eso que te transmite el entorno, el lugar donde estás, antes de entender lo que estás leyendo incluso. Es la temperatura con la que nos sentamos los lectores a percibir un libro, a percibir una historia, a que nos llegue dentro. El peso del aire dentro de esa misma habitación en la que nos encontramos, pero sobre todo en esa habitación en la que todavía no conoces y en la que vas a estar inmerso gracias a la literatura. La certeza de que algo no va bien, sin que nadie te lo haya dicho todavía. Porque un buen escritor o una buena escritora puede contarte una historia sin atmósfera y olvidarás rápidamente lo que leíste, lo que fuera que en algún punto te quisiera contar. Pero un escritor que sabe crear atmósfera te instala en ese lugar que te está describiendo. Y ese lugar no te abandona nunca, se queda, permanece en el corazón y en la cabeza, como un olor que asocias a algo que no puedes recordar del todo, como la sensación de haber estado antes en un sitio en el que nunca has estado. La atmósfera no se construye con grandes frases, se construye con detalles pequeños, con lo que no se dice, con lo que no se describe, con ese mostrar y no contar, con el silencio exacto en el momento exacto, con una puerta entreabierta, con un ruido que nadie más ha oído, solo tú, con una mirada que dura y perdura, demasiado un segundo más allá de todo lo que te rodea. Eso es lo que hace un relato y que un relato te persiga. No lo que ocurre, sino cómo huele, cómo se percibe, cómo llega dentro lo que ocurre. Y nadie en la literatura en lengua española ha sabido hacerlo mejor que ella. Y esto lo digo por Jessica Ann Stephens y es una especie de homenaje a que haya venido aquí. Y me refiero a Amparo Dávila. Nació el 22 de febrero de 1928 en Pinos, Zacatecas, un pueblo pequeño del norte de México, árido, silencioso, apartado del lugar en que conocíamos, y quizás ahí está ya todo, porque quien crece en un lugar donde el silencio persiste, donde el silencio es tan grande, aprende a escuchar lo que queda en ese silencio, lo que hay dentro de él. Desde muy joven, Amparo escribió poesía, pero fue en el cuento, en el relato breve, donde encontró su verdadera voz. Una voz que no parece y que no se parece a ninguna otra, quieta por fuera, perturbadora por dentro. En 1959 publicó Tiempo destrozado,
su primer libro de relatos, y con él llegó aquel que la crítica tardó demasiado en reconocer, pero que los lectores supimos al instante y supimos ver enseguida lo que nos quería contar. Aquella mujer sabía hacer cosas con las palabras que otros no podían, que muy pocos escritores consiguen. Crear la sensación de que hay algo en una habitación, sin decir qué es, sin describirlo, sin nombrarlo siquiera. Después vinieron Música concreta en 1964 y Árboles petrificados en 1977. 3 libros, pocos para lo que contienen. Amparo Dávila vivió durante décadas en una sombra extraña, apreciada por quienes la conocían, ignorada por quienes no se habían molestado en abrir sus libros, como les pasa a los mejores a veces. Esa falta de reconocimiento que al final llega, y que llega antes de que el mundo esté preparado para ellos. Fue al final de su vida cuando la literatura en español empezó a reconocer lo que siempre había estado ahí, que Dávila no escribía cuentos de terror, escribía sobre el miedo real, el que no tiene el monstruo, el que no tiene explicación, el que vive dentro de las cosas cotidianas y espera el momento justo para mostrarse. Sus relatos no gritan, no corren, no golpean, simplemente están ahí, como algo que siempre estuvo en esa esquina y que hoy, por alguna razón, has decidido mirar. Y ya no puedes dejar de hacerlo. Y eso es la atmósfera. Y eso es Amparo Dávila. Y este pequeño homenaje para ella. Muchas gracias. Bravo, 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 mi querido Leonardo. Menuda improvisación aquí en la misma. Le he hecho trabajar duro hoy, ¿eh? Es la recompensa a tantos fallos técnicos. Y digo, hoy lo voy a retrabajar, buen día.